en la eternidad, todo, absolutamente todo, desde aceptar a Jesús, caminar conforme a su voluntad o rechazar o negar a Jesús. Y eso tarde que temprano se verá reflejado en la eternidad. Y por eso este mensaje es especial para todos, no solo para los que van a tomar la decisión de bautizarse, sino para todos. Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice, es Pablo escribiéndole a la iglesia de los Gálatas, y esto es lo que le dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Recordarás que en la antigüedad había una ley y Dios recompensaba, compensaba o castigaba conforme a lo que hiciera o no hiciera de la ley. O sea, en la antigüedad así era. Dios había estipulado leyes y quien las llevaba cabalmente había recompensa. Pero quien no, la ley también decía que tenía que morir o padecer o expulsar, desterrar. Entonces viene Pablo en la nueva dispensación, lo que se conoce como la nueva gracia, que viene por medio de Cristo, y esto es lo que dice: sabiendo que el hombre no es justificado ya por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En palabras muy claras y simples, Pablo dice: nuestra justificación delante de Dios ya no es en función a la ley, sino en función a Cristo. Ya no tendremos recompensa o condenación por la ley, sino por Cristo, ya sea que lo aceptemos o lo rechacemos, dice Pablo. Así es que, claro, lo dice nosotros, hemos creído en Jesucristo para ser justificados. En otras palabras, yo soy justificado delante de Dios solo por Jesucristo, no por lo que haga o deje de hacer, ni mucho menos por mis obras, sino por la obra que Cristo hizo y llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es ser justificado? ¿Qué quiere decir ser justificado? Que por medio de Jesús nos hace justos delante de Dios. Es decir, estamos libres de pecado, somos inocentes, no hay culpa, somos santos, somos apartados. Entonces, hay un claro ejemplo que yo quiero hacer. No sé si me puede acompañar Estebancito. ¿Puedes venir, Estebancito, rápido? ¿Qué es ser justificado? De ahí va a partir todo. Por eso quiero que quede súper claro. Estebancito Junior es Mario. Vamos a pensar que él es Mario y yo soy Dios. Yo soy Dios. Y quiero que me acompañe. Ven este pollito, rápido. Pollito va a ser Jesús. Él es Mario, él es Jesús, yo soy Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que soy justificado? Que yo, delante de Dios, soy agradable, soy acepto, soy alguien sin culpa. Porque Dios no ve necesariamente a Mario, ve a Jesús en Mario. Eso quiere decir ser justificado. Que cuando estemos frente al tribunal de Cristo, Dios no va a ver directamente a Mario, sino va a ver a Jesús en Mario, y eso es lo que hace que Mario sea sin culpa, sin mancha, sea justificado delante de Dios. ¿Podemos dar un aplauso a Dios? Entonces, no es por mis obras, no es por mis actos, sino porque el Padre ve a Jesús, su Hijo, en Mario. Amén. Por eso es justificación, que Mario ya es alguien sin culpa, sin pecado, sin maldad, ya es santo, es apartado, no por él en sí mismo, sino porque Cristo está en Mario. Entonces Dios ve a Jesús porque si solamente, Poito, puedes sentarte, gracias, porque si solamente Dios ve a Mario y no a Jesús en Mario, ¿sabes qué va a hacer Dios? Su ira va a caer sobre él, porque sus obras pecaminosas y perversas no van a ser nunca jamás ni cubiertas ni justificadas, porque no está Jesús en él. Sí, ¿soy claro? Sí. Entonces, gracias. Entonces, aquellos que dicen: no, el infierno no existe. No, sí existe, y fue hecho para el diablo y sus demonios, pero ahora se le suma a aquellos que rechazaron a Jesús. Bueno, regreso, porque quiero que quede súper claro esto, ¿ok? Yo soy justificado no por lo que hago, ni por lo que decido, mucho menos por mis obras, sino porque Cristo está en mí. Eso quiere decir justificado. Alguien que es justo delante de Dios por la causa de Cristo. Alguien que no tiene pena ni culpa porque Cristo está en él delante de Dios. ¿Me siguen?
Así es que, ¿pero qué es la justificación en Jesús? La justificación que ya hay en mí por medio de Jesús me tiene que llevar a morir. ¿Me tiene que llevar a qué? A morir. Si yo ya me considero una persona justa porque Cristo está en mí, entonces yo me debo percibir a sí mismo como una persona muerta. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo para mí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora hago en la carne, lo vivo en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó por amor a mí. Y esto yo quiero que quede súper claro esto. ¿Por qué? Porque quiero que quede muy claro. Porque una persona que ya ha sido ¿cuántos quieren ser justificados delante de Dios? Yo quiero ser. Pero una persona justificada debe morir. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive. ¿Por qué? Porque juntamente con Cristo estoy crucificado. Y crucifixión significa solamente una cosa: morir, morir. Lo que Pablo estaba diciendo es, ya no vivo en lo que creo, en lo que pienso, en lo que deseo. No, yo, Pablo, estoy muerto, pero Cristo vive en mí y todo lo que hago en la fe de Cristo Jesús lo hago. Es decir, todo lo que hago en la carne lo hago en la fe de... En otras palabras, el Espíritu de Dios por medio de Cristo en mí me lleva a vivir una vida que agrada al Padre. Ya no vivo bajo mis arranques, ya no vivo bajo mis impulsos, ni tampoco bajo mis decisiones, sino todo lo que yo hago, ¿lo hago en qué? En la fe de Cristo Jesús. En otras palabras, una persona justificada delante de Dios debe ser una persona muerta para sí mismo. ¿Me siguen? Muerta para sí mismo. Y hay dos cosas fundamentales que me deben llevar a vivir justificado delante del Padre por medio de Jesús. Dos cosas. Y número uno es haber creído en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Por lo tanto, aceptarlo como mi único y suficiente Salvador. Ve lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Es Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma que la salvación viene mediante la fe en Cristo, pero también mediante su confesión. El que confiesa con la boca y lo cree en el corazón, dice la Biblia, será salvo. Entonces, una fe tiene que ser llevada mediante la confesión, pero también mediante la creencia y la credibilidad de que Cristo está en mí. Y la confesión con la boca va más allá de hablarlo, sino tiene que ir con hechos. En otras palabras, siempre decimos, cuando decimos de alguien que es hipócrita, ¿a qué nos referimos? Que su comportamiento físico no es coherente con su forma de hablar. Eso es una persona hipócrita. Por ejemplo, el que dice, yo soy santo, pero vive una vida en pecado, no es coherente lo que dice con lo que vive. Y Pablo nos está enseñando aquí en Romanos que nuestra confesión con nuestra boca tiene que ir de la mano con nuestras acciones vivenciales, con nuestra vida. Por eso Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con la boca, que si lo vivimos, pero también lo creemos en el corazón, seremos salvos. ¿Seremos qué? Salvos. Entonces, una de las cosas que me lleva a vivir justificado es confesar y creer. Yo confieso, no solo de palabras, sino de hechos. Yo escuché hace mucho tiempo una frase que me gustó mucho. Dice, tus palabras tienen que hacer un volumen bajo en comparación a tus hechos. Es decir, tus hechos deben hablar más que tus propias palabras. No sé si me explico. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma que su confesión de fe tiene que ser una confesión coherente con su vida normal, cotidiana, pero también con una creencia en el corazón. Por eso dice, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia. Y número dos, mediante el bautismo en agua. ¿Mediante qué? Que a decir verdad, los dos van de la mano. Porque la confesión con mi boca sí o sí me debe llevar
a ser tangible, a ser práctico mediante los hechos, mediante las acciones. Y una de las acciones principales del cristiano, del Hijo de Dios, debe ser el bautismo en agua. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Siempre me doy a la tarea de cuando hablo de esto, porque en la iglesia bautizamos de vez en cuando, y a los que se van a bautizar yo les hablo este mensaje, pero quiero dejar súper claro el por qué debemos bautizarnos. Al final yo lo dejo para preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo con respecto al tema del bautismo, puede levantar la mano y con mucho gusto la voy a contestar, porque hay muchas dudas. Dentro del mensaje yo haré preguntas y las contestaré, pero la idea es que no solo yo haga preguntas que creo tú tienes y las contesto, sino que aquellas que no haga, tú las puedes hacer, ¿ok? Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8, versículo 26. Voy a leer algunos versículos, así es que por favor acompáñame con tu Biblia, y si no, solamente préstame toda la atención posible. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Yo lo estoy leyendo en otra versión. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, era un tipo que tenía una jerarquía en temas políticos muy alto, pero había ido a Jerusalén a adorar porque creía en Dios. Creía en Dios. ¿Por qué fue a Jerusalén a adorar? Porque creía en Dios, solamente que no había aceptado ese Dios del cual creía conocer. Versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Esto es lo que leía. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe era un discípulo de Jesús, le oyó que leía lo que el profeta Isaías decía. Y Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Esta es la imagen. Va el eunuco en su carruaje, va Felipe al lado de su caballo, y el eunuco está leyendo un pasaje de Isaías 53. Y esto es lo que le pregunta Felipe al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Versículo 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero quedó mudo delante de los que lo trasquilaban, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra fue quitado de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Toma nota, el eunuco iba a Jerusalén para adorar a un Dios que no conocía. ¿Por qué digo que no lo conocía? Porque él mismo está leyendo Isaías 53 y no sabía si lo que decía Isaías se refería a Isaías mismo o a alguien más. Se lo preguntó a Felipe. Entonces no conocía al Dios que iba a adorar, pero quería conocerlo, y no solo eso, quería aceptarlo, quería tenerlo. Felipe se le pone a la par del camino, le habla el evangelio de salvación y le pregunta el eunuco a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y ahorita quiero entrar un poquito a detalle por qué la importancia del bautismo en agua. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Número uno, para bautizarse en agua tienes que creer que Cristo es el Hijo de Dios. Y por lo tanto vino a la tierra para tomar nuestros pecados y pagar por ellos. Entonces el eunuco, aquí uno me ve: pastor, ¿y a los cuántos años uno debe bautizarse? ¿Cómo? Si aquí pasaron un par de horas. Aceptó a Jesús e inmediatamente quiso bautizarse, y mandó parar el carro el Felipe, y descendiendo bajaron al agua Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuánto habrá tardado la predicación del evangelio de Felipe al eunuco? ¿Cuánto habrá tardado? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿30 minutos? ¿10 minutos? ¿Qué sé yo? En un recorrido. ¿Y al cuánto tiempo se bautizó? En ese momento.
¿Qué impidió? Nada, aquí hay agua, bajémonos y hay que bautizarnos, le dijo Felipe en el versículo 36, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees en Jesús como el Hijo de Dios, entonces no hay nada que no hay nada que impida ser bautizado. ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Qué simboliza? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios demanda y quiere que nosotros, los que le hemos conocido, nos bauticemos? Y el bautismo significa solo una cosa: muerte. Nos identifica con Jesús en su muerte y resurrección. Al ser sumergidos en agua, estamos simbólicamente muriendo. Para cuando salimos del agua, simbólicamente estamos renaciendo, surgiendo con la nueva vida que Cristo tiene preparada para nosotros. Así es que el bautismo en agua significa solo una cosa. ¿Qué significa? Muerte. Muerte, eso significa. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque ahora estoy muerto. ¿Qué quería decir Pablo? Yo ya he sido bautizado. Dice la Biblia en Romanos 6:1-8. ¿Qué pues diremos? Pregunta Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo para él o en él? ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido también bautizados en su muerte? ¿Qué significa el bautismo en agua? Muerte. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Aumentaremos en pecado para que la gracia? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que ya hemos muerto, es decir, los que ya fuimos bautizados en agua, ya quedamos sepultados, no podemos seguir viviendo en el pecado. Pablo lo dice claramente, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ve lo que dijo Jesús? Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué significaba cruz? Muerte. ¿Qué significa en nuestros días muerte? Ser bautizados. Ser bautizados. Estebancito, ven otra vez, hijo. Junior. Yo pongo siempre este ejemplo. Estebancito, vamos a pensar que él es un niño que se robó unos dulces, le mintió a su mamá, tomó dinero, vio unas caricaturas perversas y malas. Este pequeño Estebancito tiene una vida de pecado, pero una vez escucha el mensaje de salvación y él entiende y acepta y reconoce que él está quizá viviendo una vida perversa y pecaminosa, y esta vida que al final de cuentas Pablo dijo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo va a llevar a una muerte eterna, y él entiende eso. Entonces acepta a Jesús, y no solo mediante un acto de fe meramente informativo, teórico, sino ahora lo lleva a un acto de acciones, de hechos, decide bautizarse. ¿Y qué aprendimos que significa el bautismo? Muerte. ¿Y qué? ¿Hay que matarlo? No, pero entonces ¿cómo muere? Mediante el bautismo en agua. Entonces cuando yo lo bautice, o lo bautizo, o no sé si lo voy a hacer, pero cuando él se bautice, nosotros hacemos, a mí me gusta mucho hacer esto, pero es un acto físico. Por ejemplo, está el agua hasta acá, y yo le digo, bueno, hay una forma, los que se van a bautizar ya les digo cómo, pero entonces lo que yo hago es esto. Tú no, déjate que digo. Bueno, ayúdame para no. Aquí está Estebancito. ¿Qué está? Está figurando que está muerto. Está muerto. Cuando es sumergido al agua, ahí está. Está muerto. Algunos yernos me han pagado, le decía Estebancito, y me dice, mucho dinero para que su suegra las deje 2 minutos ahí. Hay que hacer. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, el bautismo en agua
está simbólicamente, Estebancito, está muriendo. ¿Y qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, desasóciate de tu voluntad, de tus deseos, desasóciate, toma tu cruz, es decir, muere para que puedas seguirme. Y esto es lo más interesante, cuando lo saco en agua, vamos, levántate, ¡pah! Surge espiritualmente el nuevo hombre, el nuevo nacimiento. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado que cuando lo saco del agua hacen es como si regresaran a la vida. Entonces, aunque si bien tenemos aquí quedativo, este evangelio tan preciso en la palabra, lo tenemos que llevar de una forma literal, con acciones y con hechos que muestren que morimos. ¿Sí me explico? Entonces, pastor, ¿y qué importante es el bautismo? Es todo lo del evangelio, porque entonces, si no te bautizas, viviste una fe engañosa, porque la fe tiene que ser puesta en acción, tiene que ser llevada a cabo mediante la voluntad y la decisión. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué se refiere Jesús de que hay que seguirlo, pero para eso hay que morir? No es literal, es un acto simbólico que refleja que el viejo hombre quedó ¿dónde? Sepultado. Así como Cristo murió y resucitó, también nosotros tenemos que pasar por muerte y resurrección. Gracias. Entonces ya se va bien contento Estebancito. Es el nuevo hombre, ya no le va a robar dulces a su hermana, ya no va a tomar los dólares que sobraron de los cambios, ya no va a decir mentiras. ¿Por qué? Porque el viejo hombre que hacía todo eso, ¿dónde quedó? Sepultado. Sepultado. Entonces, por eso Pablo viene de una forma magistral, dice, ¿qué no saben que los que ya hemos sido bautizados quedamos sepultados? ¿Estamos qué? Muertos. Ay, pastor, ¿por qué sigue este pecado? Porque no has muerto. Pero cuando yo me bautizo en agua, ¿qué está pasando? Yo estoy muriendo. Y cuando surge el nuevo o la nueva mujer, el nuevo hombre, queda sepultado el viejo y ahora surge un nuevo. Esta es la diferencia, que ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora tenemos la vida de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y aquí quiero regalarte las razones del por cual nos debemos bautizar. El bautismo nunca jamás debe ser una opción para el cristiano. Debe ser una obligación y responsabilidad del cristiano. ¿Me siguen? El bautismo nunca dice, ay, como que no siento bautizarme, ¿sabe, pastor? No me dan ganas, no sé. No, es un deber. Es como el esposo, los que se casan. Ay, hoy no me dan ganas de ir a trabajar, ¿sabes? Voy a quedar a ver la tele. ¡No! Porque tienes boquitas que alimentar. Es un deber, es una responsabilidad tuya trabajar para llevar pan. Te querías cantar, ¿no? Entonces, cuando una persona acepta a Jesús en su corazón, no debe ser opcional. Debe ser un deber. Morir. Jesús lo dijo. Aquel que quiera venir en pos de mí tiene que morir. ¿Y cómo morimos? Cuando nos bautizamos. Pablo lo dice, porque los que han sido bautizados han muerto. Pablo lo dijo claramente, porque si fuimos plantados con él en la semejanza de su muerte, también obtendremos resurrección. Y quiero regalarte rápidamente las razones del por qué debo hacerlo. Número 1, porque es un mandato de Jesús. Punto. Si yo veo a Jesús como mi amo, mi rey, yo tengo que obedecer lo que él dice. El bautismo en agua es un mandato, no de un apóstol, ni tampoco de un discípulo, ni de un profeta, sino de Dios hecho hombre, mandándonos a que nos bauticemos. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús lo dijo en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. La verdad es que para ser salvo, bajo esta escritura, para ser salvo debo ser bautizado. Para ser salvo debe quedar tu viejo hombre sepultado y vivir en el nuevo, para ser salvo. Entonces, bajo esta escritura, el bautismo en agua debe ser una responsabilidad y hasta cierto punto una obligación del creyente bautizarse.
el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí, gracias a Dios, Jesús en su infinita gracia quitó el que no fuera bautizado era condenado. Imagínate cuántos no serían salvos. Y ahorita ¿por qué menciono esto? Yo sé, una de las preguntas que me hacen es, ¿y por qué el prisionero que estaba al lado de Jesús, que nunca fue a una iglesia y ni se bautizó y fue salvo? ¿Cuántos han leído ese pasaje? Que dijo Jesús al que estaba al lado de él: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y alguien un día me dijo: ¿y cómo es, pastor, si no se bautizó? ¿Cómo es que está en el cielo? Y yo le digo: porque no podía bajarse. Pero si se hubiera podido bajar y aceptó a Jesús como el eunuco, ¿sabes qué hubiera hecho? Se bautiza. Se bautiza. Una vez me tocó, amigo, ¿me puedes hacer el pie bajero? Una vez me tocó, en un accidente atropellaron a un señor. Y yo me bajé del carro como loco, desesperado, y lo llevé a recibir a Cristo y se murió. Aceptó a Jesús. ¿Sabes dónde está? En el cielo. Pero pastor, si nunca fue bautizado. Esto es lo que nosotros conocemos como la incomprensible gracia. Es una gracia que Dios da a aquellos que no tuvieron la oportunidad de bautizarse. Pero te digo algo, tú tienes una gracia similar. ¿Sabes cuál es? Que estás vivo, estás consciente y estás acá, y te está dando la oportunidad Dios de que te bautices. Esa es una gracia. Ahora, si tú no te bautizas, ay, no me dan ganas, no me siento capaz, y tú murieras mañana, quién sabe si seas salvo. No lo sé. Quizá en la noche te arrepentiste y dijiste: Señor, ¿por qué no me bauticé ayer? ¿Por qué? Y en su infinita gracia está bien, te mueres, vete conmigo. No lo sé. Pero yo creo que si estás acá, estás vivo y veniste a esta reunión, hay una gracia increíble que te dice: muere. No te dice bautízate, te dice: muere. Esta es la oportunidad que Dios nos da para morir, pero vivir para Él. Me encanta pensar eso. Yo le decía a Esteban y a mí, yo me quisiera volver a bautizar con todo esto. Y ay, ¿por qué no me encantaría saber que voy a morir, pero para vivir a Cristo, que es lo que más amo? Y Jesús viene y dice: aquel que creyera y fuere bautizado. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, Jesús dijo: háblenles de mí y bautícenlos. Bautícenlos, porque será la forma en la que van a poder entrar a donde yo estoy. Pero si no se quieren bautizar, no quieren morir. Quieren vivir en sus deleites, en sus placeres, en sus pecados. Entonces, el bautismo no tiene que ser necesariamente, ay, dice el pastor, ay, no, es la decisión, es la segunda decisión más importante de nuestra vida espiritual. La primera es aceptar a Jesús y la segunda es bautizarnos. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis al Espíritu Santo. Pedro, cuando predica a los 5,000, a los 4,000, dice: arrepiéntanse y bautícese para que el perdón de sus pecados venga, y así también la salvación. Entonces, razón número 1, ¿por qué debo bautizarme? Porque Jesús lo pide, punto. Jesús lo pide. Número 2, porque Jesús nos dio ejemplo de ello. Jesús nos dio ejemplo de ello. Dice la Biblia en Mateo 3:16: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Y sabes qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, préstame atención, por favor. La segunda razón por la cual yo debo bautizarme es porque Cristo me dio ejemplo de ello. Él no debía, Él era santo, nunca había cometido un pecado, Él no debía bautizarse. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Para darnos ejemplo. Si yo lo pude hacer, ¿quién rayos eres tú para no hacerlo? Aquel que
bautiza y dice, ay, yo no me voy a bautizar, me voy a esperar más tiempo. Pero ¿quién te crees? ¿Más que Jesús? ¿Mejor que Jesús? Si Él, que no merecía, no tenía que hacerlo, lo hizo. Lo hizo. Aquel que no es Jesús. Y todavía dice, no, hoy me dan ganas de agarrarlo cachetadas, ¿sí o no? Si Jesús, eso a mí me pega. Si Jesús no tenía la obligación, Él era santo, y lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Quién soy yo? Tercero, porque agrada a Dios. Porque agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Bautízate. Eso agrada a Dios. Yo le prometí a Dios que yo iba a hacer todo aquello que le agrada. Porque no hacerlo significa desobediencia. Y la desobediencia, di conmigo, no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Repite conmigo, la desobediencia no le agrada a Dios. La obediencia sí. Y por eso debo bautizar. Aquí la pregunta, ¿el bautismo salva? No, no salva. Quien salva es Jesucristo mismo. Pero el bautismo es la prueba tangible de mi fe pública delante de Dios. Yo siento la presencia de Dios. ¿Sabes por qué la sentimos? Porque esto agrada a Dios. Esto agrada a Dios. Obedecerle. El bautismo nunca jamás, nada más. Si alguien se bautiza no confesando a Jesús como Salvador, solo se remojó. Mi mamá me daba unas tondas porque no lavaba la ropa, solo la remojaba. ¿Sabes qué es remojar? No quitarle las manchas ni la suciedad, nada más la metí al agua y la colgué para que mi madre no me regañara. Ya la lavé, no la lavaste, me decía, porque ahí está la mancha de mole que no sabes tragar, me decía. Me agarraba la cara y la gente y así le hacía la ropa y la tallaba conmigo. Era dura la mujer. Entonces, si tú no te bautizas y no te arrepientes de tus pecados, no cambias, solo te remojaste. Pero si te bautizas y ahora surge el nuevo hombre o la nueva mujer, amado, desde el cielo, mira, una sonrisota, papá Dios. Y te aseguro que las mismas palabras que Jesús escuchó vienen a ti. Este es mi hijo amado, en el cual me complazco. Oh. Entonces el bautismo es un mandato de Dios, fue el ejemplo que Jesús nos enseñó y honra a Dios. Dice la Biblia que cuando nosotros le obedecemos, agradamos a Dios. ¿Agradamos a quién? A Dios. ¿Cuándo debo bautizarme? Es una pregunta. ¿Cuándo? Cuando acepto a Jesús. El otro día una ovejita me decía, ay pastor, yo cuando cumpla 15 años de ser cristiano me bautizo. Y yo le dije, Dios te dé la gracia de vivir esos 15 años, pero si no, me despido desde ahorita porque no quiero verte allá arriba. Ay pastor, qué duro es. Pues más duro eres tú al no querer tomar la decisión que Jesús no solo instruyó, nos enseñó con su ejemplo. ¿Cuándo debo bautizarme? Cuando acepto a Jesús. Hechos 16:30 me encanta, son de los pasajes que más disfruto. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Te acordarás de Pablo cuando está en la cárcel con Silas? Están adorando, dice, y a medianoche Pablo y Silas levantaban las manos cantando himnos a Dios. Y vino una fuerte terremoto, sacudió la cárcel y salieron los que estaban ahí. Y Pablo y Silas se quedaron, el carcelero se iba a matar, porque la vida de ellos dependía de él. Y cuando está a punto de enterrarse la espada del carcelero, Pablo dice, ¡hey! No te quites la vida, aquí estamos. Y el carcelero se sorprendió, dijo, ¿cómo? No se fueron, pudieron haberse ido y se quedaron. No, aquí estamos. Y el carcelero dice, Pablo, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y aquí Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. ¿Cuánto tiempo tardaron? Ni una noche, ni un día. El carcelero estaba en sus pecados y estaba muerto en sus delitos. Pero cuando vio lo que Dios hizo en favor de Pablo, vayan en favor de él, y vio el poder de Dios y pudo sentir a Dios, dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y Pablo que dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice la Biblia que el carcelero los atendió bien y se bautizó. Se bautizó. Versículo Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres que se bautizaban. Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo, Saulo que después se convirtió en Pablo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista. Y levantándose ¿fue qué? Bautizado. O sea, Saulo, dice la Biblia, que iba camino a Damasco para matar a los cristianos. ¿Te acuerdas? ¿Te sabes la historia? Y en el camino Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la Biblia que Saulo dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús dijo: yo soy al Dios a quien tú persigues. Dora cosas es darle cosas contra él. Y cuando es decir, no le sumes más dolor al que ya tienes. Y dice la Biblia que quedó ciego. Lo llevaron a la ciudad, estuvo 3 días sin comer, sin beber agua. Y después fue Ananías, por revelación de Dios, para que fuera a orar por él. Y dice la Biblia que cuando llegó Ananías, oró por Saulo, y Saulo recobró la vista y se bautizó. ¿Cuántos días pasaron? 3. ¿Cuántos pasaron para con el eunuco de Felipe? ¿Horas? ¿Cuántos pasaron para el carcelero? 1 noche. Entonces la pregunta del millón es: ¿qué tiempo debo yo creer en Jesús para bautizarme? ¿Qué tiempo? 1 minuto, 1 hora, y ya no te tardes más. No, yo ya llevo como 10 años y ya, que Dios diga: no, tú. ¿Qué requisitos debo tener para bautizarme? Esa es una pregunta. ¿Qué requisitos debo tener? Ninguno. Solo creer en Jesús y aceptarle. Es todo lo que debo hacer. No necesitas ser alguien en la iglesia, tener una membresía, llevar 10 años. Nada. Una ofrenda para el pastor. Nada. ¿Qué debo hacer? Creer en Jesús. ¿Creer en Jesús? Ay, no. ¿Creer en Jesús? Es todo lo que necesitamos para bautizarnos. Hechos capítulo 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron en Felipe, que anunciaba el evangelio y el nombre de Jesús, se bautizaron hombres y mujeres. Hechos 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Hechos 8:38. Y mandó parar el carro a Felipe, descendieron ambos, y Felipe y el eunuco le bautizó. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. O sea, vemos un montón de pasajes en la iglesia primera de gente que aceptaba a Jesús y se bautizaba. Entonces el bautismo no debe ser un lujo, ni tampoco necesariamente la recompensa. No, debe ser una decisión, pero también debe ser algo casi obligado para el cristiano. Si tú dices: no, yo no me quiero bautizar, yo no creo en ello, súper libre. O sea, no obliga a Dios a nadie. Pero siempre estoy seguro que Dios nos va a insistir de una u otra para que nos bauticemos. Y termino con esto.
¿Quién debe bautizarse? Aquel que está convencido, consciente de que ha ofendido a Dios y que ahora quiere caminar en obediencia a Dios. Ese debe bautizarse. Entonces, esta es una pregunta que algunos me hacen, y yo dije algunas preguntas, por si tú tienes otra, puedes levantar la mano y preguntar. Pero una vez me preguntaban, ¿los bebés se deben bautizar? ¿Cuántos han escuchado que los bebés se bautizan? Un montón. Y me preguntan, pastor, ¿se debe bautizar un bebé? Yo digo, no, porque el bautismo fue reservado para las personas que están conscientes, convencidas de que han ofendido a Dios, pero ahora quieren agradar a Dios. Y un bebé no está consciente. Aparte, bíblicamente, ¿cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? 30. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue presentado en el templo? 6 días, porque eso decía la ley. Entonces, si tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, lo único que pido es que la vivas de la forma en la que vivió Jesús. Punto. Yo a mis hijos los he presentado delante de Dios, pero cuando crezcan y estén conscientes que han ofendido a Dios, pero ahora quieren agradar, van a tomar la decisión de bautizarse. Tengo un hijo, ya lo conocen, Mayito. Mayito tiene 11 años. Y hace un par de meses atrás me dijo, papá, me quiero bautizar. Y yo me sorprendí y dije, ¿habrá entendido qué es el bautismo? Digo, ¿por qué te quieres bautizar, hijo? Dice, porque he reconocido que he ofendido a Dios. Y ahora quiero morir para el mundo y vivir para Él. Eso es el bautismo, morir para el mundo y vivir para Cristo. El bautismo nunca jamás debe ser un acto de moda. No. El bautismo tiene que ser la responsabilidad delante de Dios en obediencia. ¿Están conmigo? Sí, amén. Y aquí quiero hacer un pequeño espacio. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de esto? ¿Alguien tiene una duda, pregunta? Pregunte, no tengan miedo. ¿Y cuántos minutos estamos bajo el agua? Pues si tu suegra la dejo 3 minutos, ¿sí? Te digo que a mí me dijo una ovejita, pastor, y a mi suegra, ¿cuántos minutos hay que dejarla para que muera bien al mundo? Dije, mira, con 3 minutos no creo que dé para más. Pero como decía Missy, pero si queda viva, no hay que cuidarla. Pregunta, ¿alguien tiene alguna duda? Pregunta. Carlita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Si no me bautizo, ¿no voy con Cristo? Muy buena pregunta, lo mencioné hace ratito. Mira, una de las cosas que yo digo es esto. Alguna vez me preguntaron esto, pastor, ¿y qué hay con el ladrón que estaba al lado de Jesús? Que le dijo Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí han escuchado ese? Y alguien un día me dijo, pastor, ¿y qué cuernos pudo haber pasado para irse al cielo si nunca se bautizó? Y yo le digo, porque no podía bajarse. No podía bajarse. En otras palabras, cuando el no bautizarse no dependa de él, sino de las circunstancias de otros, claro que uno se va al cielo. ¿Por qué? Porque el ladrón no podía bajarse. Es lo que llamamos la gracia incomprensible. Pero nosotros también tenemos gracia. ¿Por qué? Porque tenemos vida, salud, y hoy tenemos quizá la oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad. Pero al final del día, esta es una invitación para los creyentes, para todos nosotros. No es una obligación. Entonces, ¿qué pasa si no me bautizo y muero mañana? A la luz de la palabra, y bíblicamente te lo leo tal como dice la palabra de Dios, dice, Jesús le dijo a sus discípulos, los mandó a predicar, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús lo dijo, id y predicar el mundo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. No palabras mías, palabras de Jesús. Entonces, para poder ser salvo debo creer. ¿Y cómo yo puedo
validar que mi creencia es real mediante mis actos. Por ejemplo, si tú le dices a un borracho, estás borracho, y dices, yo no soy borracho, yo no soy ningún alcohólico, yo no soy ningún alcohólico. Entonces, ¿por qué tomas? Para olvidar que soy alcohólico. No, ¿qué le dirías? Tú eres alcohólico, porque tus hechos lo demuestran de papel. Pero si tú le preguntas a alguien que no toma, ¿eres alcohólico? Y te dice, no, su cordialidad, su forma de vida, te da a entender que no lo es. Pero entonces, una persona que dice, soy cristiano, no solo es el nombre, sino también lo que conlleva la responsabilidad es obedecer a Dios, temer a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. ¿Y qué es obedecer a Dios? Esto. Jesús lo dijo, vayan y prediquen el Evangelio, bautícenlos, y el que creyere y fuere bautizado será. Entonces la salvación radica mediante la fe puesta en Jesús, pero también mediante la confirmación en actos de esa fe. El bautismo en agua es la fe pública, es la fe accionada de que yo he aceptado a Jesús. Ahora, si yo no me bautizo ahorita, pues a lo mejor Dios nos ama tanto que nos da gracia otra oportunidad en un año, en dos. La pregunta es, ¿y si no hay oportunidad de Él? Entonces ya no es un tema de Dios, es un tema nuestro. Por ejemplo, ¿cuántos, y tiene que ver con tu pregunta, cuántos han escuchado la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan que el hijo pródigo pidió herencia y se fue? ¿Y qué dice la Biblia del padre? ¿Qué dice del padre? Que cada mañana salía a la puerta a ver si el hijo regresaba. Nunca jamás viste al padre irlo a buscar a las cantinas. Salía a la puerta a ver si. Dice la Biblia que el hijo pródigo estaba comiendo comida de cerdos y entró en sí y dijo, volveré a casa de mi padre. Y dice la Biblia que regresó con el padre y lo abrazó y le dijo, hijo mío, y ya todo lo que sabe, le puso anillo, le hizo una comida. Les pregunto, ¿qué hubiera pasado si el hijo pródigo en una borrachera pierde la vida? Nunca hubiera regresado con el Padre. O sea, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? Que Dios sale cada mañana a esperar que vengamos a Él. Pero ¿qué pasa si perdemos la vida fuera? No tuvimos tiempo para regresar al Padre. Entonces, tiene que ver con la pregunta que Carlita me hace. ¿Qué pasa si no me bautizo? ¿Pierdo la salvación? Bíblicamente, Jesús dice, el que creyere y fuere, será salvo. Lo dice la Biblia, no puedo decir otra cosa. Pero quizá Dios te da la gracia, Carlita, otra ocasión que tú tomes la decisión. Pero ¿quién no te dice que hoy puede ser la oportunidad? Puede ser. No lo sé, lo dejo siempre a Dios. Entonces, no, pastor, yo me bautizo en 2 años, hasta que por fin deje el pecado. Pues no lo vas a dejar nunca. Tú tienes que tomar la decisión de morir. De morir. Entonces, pastor, hay gente que dice, no, pastor, yo tengo todavía algunas cosas ahí medio turbias. No, nunca. Uno tiene que tomar la decisión de morir, ¿ya? Para vivir en Cristo Jesús. Entonces, Carlita, creo que es una decisión muy personal. Y también dije en la enseñanza que es un acto de obediencia a Dios. Es un acto donde uno decide honrar, agradar a Dios obedeciéndole. La Biblia dice que hay que obedecerle. Y Jesús dijo, bautícense y crean para que sean salvos. Entonces, cuando uno se bautiza, más allá de que es una fe pública de que soy hijo de Dios, también tiene que ver con un acto de obediencia. ¿Alguien más tiene otra duda? Pregunte, pero tenemos tiempo, todavía tengo 10 minutos. Pregunten, iglesia. Panchito, ¿alguna pregunta? O no entendieron nada o yo expliqué muy bien. ¿Hay algo pregunta? ¿Ninguna? ¿Preguntas?
segunda, que explique bien. Pongámonos de pie, por favor. ¿Saben algo? Obedecer a Dios nunca jamás debe ser una carga. Debe ser un placer. Aleluya. Sí, Señor. El otro día Lucas llegó conmigo, me dijo: papá, te compré una paleta. Y esto me cautivó. Y yo le pregunté: ¿y por qué me compraste una paleta? ¿Cómo es que agarraste de tu dinero, pudiéndote haber comprado algo para ti, lo decidiste invertir en mí? Y me dice: no te la compré porque eres mi papá, necesariamente. Te la compré porque te amo. Es una muestra de amor para ti. Cuando yo escuché eso de Lucas, Jesús me dice: ¿sabes? Obedecer a Dios nunca jamás debe ser un acto impuesto. Obedecer a Dios debe ser un acto de amor. ¿Por qué me bautizo? Porque quiero obedecerte. Y tu palabra dice que el bautismo es un mandato que tú diste. Por lo tanto, quiero que vayan y prediquen este evangelio y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato de Dios. ¿Y por qué nos bautizamos? Porque obedecer a Dios debe ser un placer. Un placer. Cierra tus ojos, por favor. Te amamos, Jesús. Te amamos. Te amamos. Ahí donde estás, dile: te amo, Jesús. Y no es que no quiera quizá bautizarme, quizá me da miedo. O quizá he estado postergando esta decisión por tantas cosas que hay en mi corazón. Pero ya no quiero postergar esto. Quiero vivir agradándote. Quiero vivir obedeciéndote. Porque te amo. Porque te amo. Te amamos, Jesús. Te amamos. Te amamos. Tú has sido tan bueno conmigo. Has sido tan generoso conmigo. Y porque una vez más me has recordado que morir tiene que ver con bautizarme. Tú lo dijiste: aquel que quiera venir en pos de mí es necesario que se niegue a sí mismo, tome su cruz. Y yo quiero morir esta tarde, pero para vivir para ti. Quiero morir para vivir para ti. Porque te amo. Porque te amamos, Jesús. Levanta tus manos y vamos a adorar un par de minutos más. Te amamos. Te adoramos, Jesús. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón. Ofrécelo esta tarde completamente a ti. Vamos, ahí donde estás, y le quiero ofrecerte mi vida, Jesús. ¿Qué puedo Has sido tan bueno conmigo. Has sido tan bueno conmigo. Que hoy quiero ofrecerte mi vida. Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Vamos, levanta tu voz. ¿Qué puedo hacer?
ofrezco mi corazón completamente a ti. Levanta tus manos esta tarde y dile: Completamente a ti. me entrego a ti esta tarde. Ya no vivo yo, ya no quiero vivir en mis fuerzas. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Venimos a adorarte. Ya no quiero vivir para mí, Señor, ya quiero vivir para ti. Queremos vivir para ti. Oh, levanta tus manos bien alto. Dile: Jesús, tal vez no tengo mucho que dar, pero lo que tengo te doy. Aquí estoy, amado. Mira mi corazón, mira mi condición. Jesús, vamos, iglesia, levanta tus manos, levanta tu voz y adora al Rey. Vamos, iglesia, Señor Jesús. Vamos, repite conmigo en esta tarde. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Puedes decirlo fuerte, vamos, clama al Rey. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Lleva tu mano derecha al corazón una vez más y repite esta oración conmigo. ¿Qué te parece? Señor Jesús, Señor Jesús, a partir de hoy a partir de hoy, quiero vivir agradándote, quiero vivir honrándote. A partir de hoy entrego mi vida para ti. Tú entregaste tu vida por mí y hoy entrego mi vida para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Los que se van a bautizar porque han tomado la decisión de morir para el mundo y vivir para Cristo, en el lugar yo les doy las indicaciones precisas. Es algo muy sencillo, es un acto meramente simbólico, así es que no requiere de gran. No. Ya le dije a Dios que para el martes saquen cohetes en festejo ustedes, ¿ok? Y luces, bengalas y todo. Si es que es 4 de julio, ¿va? Pero es un acto muy simbólico. Es quizás simple, pero poderoso. Una nueva vida en Cristo, ¿ok? No sé, pastorazo, ¿hay algo que decir? no, solo, Que Dios les bendiga, chicos. solo que, iglesia, quiero invitarles antes de salir aquí, si alguien tiene una pregunta aquí en su corazón, háganselo. Para que En privado, por si les da pena. Exacto, en privado, por si nos da pena. Hagámoslo, para que al rato no digamos, ¿por qué no le hice esa pregunta? Amén. Cualquier pregunta, cualquier duda, háganlo, sin pena, sin pena. Si no, pues, como dijo el de Gladiador, ¿no? ¿Se acuerdan la película? No, no
sí, fue Gladiador que dijo, buena hora para morir. ¿Sí dijo no eso, Gladiador? Hoy es un buen día para morir. Hay que desconectar esto, ¿va? ¿Cuántos decidieron morir esta tarde? No tiene volumen. ¿Sí me escuchan? Iglesia, recuerden que mañana el servicio será en Westfield, ¿vale? Así que ahí estaré investigando la dirección y allá vamos a tener servicio. Recuerden que es a las 3 de la tarde, hay que llegar puntual. Recuerden que los que van a morir hoy, a partir de hoy, van a ser súper extremadamente puntuales. Yo lo sé, por fe lo creo. Así que ahorita pues vamos a ir al lago, nos van a ir siguiendo. Los que ya saben, se zafan, pero los que no, pues ahí nos siguen. ¿Vale? Y pues démosle un aplauso al Señor. ¿Qué se siente ser ciudadana? ¿Ya? Porque su mensaje que él nos dio esta tarde a través de nuestro pastor ha sido tan claro. Pero de verdad, si alguien tiene duda, si alguien al escuchar dice, yo quiero bautizarme hoy, pues adelante. Vale, que hoy hay una fiesta en el cielo. De hecho, miren, el amor de Dios que hoy en la tarde hasta cohetes va a haber aquí en Cajera. Así que, gloria a Dios. ¡Aleluya! Antes se levantaba Roma. Vamos, porque mañana. Ya mañana pueden el otro muchacho. Ya se quebré. Braulio, ¿cómo estás, Carlita? No puede ser. Campeón Ya se de vaya. Braulio. No vaya a ir. ¿Sabes qué estaba leyendo ahorita? Primera de Ya. Pedro. Está bien. Está bien. Primera de Pedro. Dice que tú quieres jovenazo. Le digo, Braulio, tú quieres jovenazo. Nosotros es todo para nosotros, Carlos. Primero. Dice la palabra de Dios. A mí me confrontó y te lo compartí. Estaba leyendo ahorita. Yo iba a decirlo, pero después lo digo. Le digo. El libro de Pedro son solo 4 hojas. Primera de Pedro. ¿Y si hay una diferencia entre Green y Ciudadana? Sí, de tenías la Green Card, ahora Ciudadana. ¿Ya? Salgo confianza. Ya no me avientan a México. Oye, ya no te regresan a México, no. Ya. Oye, oiga, pasa ahí, ¿por qué traes en una pierna? Pero con la ciudadanía. Sin una pierna. Oye, que vi algunas fotos. Felicidades. Felicidades. No, Dios ha sido bueno. ¿Y ya cuándo con los niños? Pues ya está el trámite, yo creo que en menos de 6 meses. Tienen que ir a hacer. Sí, Amén. John, Sí, está bien, te presento, John, me lo que me apoya con el piano. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, bienvenida. Bienvenida. Bienvenido. Voy al baño. Qué bueno, felicidades. No, querida, ya vas a saludar a la bandera como... Sí, es lo que me dice mi jefe, y ahora sí ya me voy, ahorita vas a tener que ir. Sí, cuando... No. Pero son 2 meses, julio y septiembre, a festejar. Felicidades. Yo nomás voy con ella o... Lindo. Dámelo. Mami va a ocupar. Ya sé, no me gusta la boda. Parece que déjeme la dejo para el día. No, hay que aguantar. Porque yo no sé dónde está la Sí, está ahí la llave, ¿verdad? ¿Cómo se...?
Oye, ¿está allá? Sí, mija. ¿La mamá? Ándale, se fue la bruja. Ah, dijo que al rato no se alcanzaba. Ahí está en el otro cuarto y acá. Yo digo que ¿vamos a subir la carne o usted lo sube? ¿Vamos a subir la carne o usted lo sube? Sí, ¿cabemos ahí con usted? Sí, porque Abelito se va a llevar la... ¿O me llevo a alguien si quiere? Sí, bueno, los que... ¿O quieres ir conmigo? ¿Yo? Sí, porque voy a pasar la Vamos después. ¿Quién lleva tu Van a pasar la tía ¿Ah? todavía. ¿Quién lleva yo en mi carro? Van a ir a traer lo que me faltó en la llave. ¿O van a pasar a mí? Ok, gracias, hermano. Ustedes van a por ahí con Usted se va a bautizar, ¿no? Sí, cabemos con Ok, le digo, brother, que Sí, los que van a ser bautizados, Vamos no se allá. preocupen de los demás. Ustedes dedíquense a la situación del pastor Mario. Dámelo, hermano. Sí, los tres nos vamos a... Pero sí pasan por mí, pero ya no sé dónde Sí, está la mija, ahí pasamos. Ah, bueno. ¿Sabes dónde está la gasolinera, hermana? Esteban, ahorita pasamos. Henry, Kelly's crying. Why? Kelly's crying, I don't know. I'm joking. No, but I think Kelly needs you. Hurry! I think Kelly needs you. I think she called you. Where's she at?